Hola, mi nombre es Iván Zeta Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. En esta ocasión te traigo un nuevo ejercicio sobre el tema de transformación de fuentes. El enunciado del ejercicio dice así: utilice la transformación de fuentes para hallar I, que viene siendo la corriente que fluye a través de la resistencia de 4 ohms. ¿Sí? Ok, pues se ajusta nomás. Entonces se nos pide calcular esa corriente, ¿no? Analizando el circuito, nos damos cuenta de que poseemos dos fuentes. Una de ellas es la fuente independiente de corriente de 2 A y acá tenemos una fuente independiente de voltaje de 20 volts. Y tenemos estas cuatro resistencias, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer será convertir esta fuente de tensión, esta fuente de corriente a una fuente de tensión. Hay que notar que está en paralelo con una resistencia de 5 ohms, por lo tanto se puede realizar esta transformación. Escribir aquí así vol 1 y sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, en este caso son 2 amperes por 5 ohms. Entonces la fuente resultante tendrá un valor de 10 volts. Y aquí vamos a dibujar eso, ¿no? Tendríamos la resistencia en serie, otra aquí estaría la de 4, la de 10 y la fuente de voltaje de 20 volts. Aquí son 10 ohms, 4 ohms, 5 ohms, aquí 5 ohms, que esta resistencia viene siendo la que estaba aquí en paralelo, y aquí son 10 volts. Entonces estas dos las vamos a sumar debido a que están en serie. Y bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a volver a dibujar el circuito rápidamente. Aquí son 10 ohms, ya con la combinación realizada, 4 ohms, 10 ohms y 20 volts. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos estas dos fuentes de voltaje, respectivamente, están conectadas en serie, ¿no? Por lo que podemos, bueno, aquí nos falta solamente escribir que aquí está la corriente que se nos pide determinar. Esa corriente la podemos calcular de una manera bastante sencilla. Y a lo que iba a decir es que podemos convertir estas fuentes de voltaje a fuentes de corriente, después combinar esas fuentes de corriente, ¿no? O sea, calcular su equivalente y finalmente aplicar un divisor de corriente para calcular la corriente I, ¿no? Vamos a ir por pasos. Aquí voy a escribir I1, que vendría siendo esta parte, ¿no? La fuente resultante serían 10 volts sobre 10 ohms. Entonces va a ser 1 ampere. E I2, que ya viene siendo la de 20 volts sobre 10 serían 2 amperes. Y el circuito nos queda así. Tendríamos la fuente, esta fuente de corriente, la resistencia de 4 ohms, luego aquí la de 10 ohms
y la otra fuente de corriente, ¿no? En este caso es de 2 amperes. 2 amperes y esta de 1 ampere. 10 ohms, 4 ohms y 10. Y seguimos con la corriente aquí. Y vamos a combinar estas dos fuentes de corriente. Si prestáramos atención a este nodo, vamos a notar que la fuente independiente de corriente de 2 amperes está entrando al nodo, ¿no? Mientras que la de 1 ampere está saliendo. Aquí yo voy a escribir y fuente equivalente. Así, EQ. Sería igual a entra, ¿no? Los 2 amperes. Y se le restaría el menos 1 ampere, dando así un resultado de 1 ampere como la fuente resultante. Y aquí vamos a ilustrar eso. Tendríamos la fuente, ¿no? Como el quedó positivo resultado, pues tenemos así la flecha. Entonces aquí es 1 ampere. Los 4 ohms. Y aquí los 10. 4 y 10. Y aquí está la corriente. O sea que debemos de calcular la corriente que fluye en la resistencia de 4 ohms. Y eso lo vamos a hacer implicando un divisor. Un divisor de corriente. El divisor de corriente sería igual al valor nominal de la fuente, en este caso es de 1 ampere, por la resistencia que queremos calcular su corriente, ¿no? Aquí ponemos 1 sobre un cuarto, ¿no? Y la suman de todas las resistencias que se hayan conectadas en paralelo, ¿no? Aquí sería un décimo, más un cuarto, más un décimo. Entonces la resistencia, la corriente de la resistencia 4 sería 1 por un cuarto, sabemos que va a ser un cuarto aquí arriba. Y acá abajo sería 1 sobre 10 más 1 sobre 4 más 1 sobre 10. Dando así un resultado de 0.55. Vamos a dejarlo en 0.55 amperes. Y ese es el resultado de la corriente I, ¿no? Que aquí le puse la corriente de la resistencia 4, pero ahí está esa corriente al final de cuentas. Y bueno, aquí ya terminamos el ejercicio. Solamente voy a comentar un poco de lo que se trató. En este ejercicio se nos solicitaba calcular la corriente I, la cual es la corriente que fluye a través de la resistencia 4 de 4 ohms. Y lo primero que hicimos fue convertir esta fuente de 2 amperes en una fuente de voltaje, porque nuestro objetivo era llegar, digamos, a esta parte, a este circuito, por decirlo así, en primera instancia, para posteriormente combinar estas dos fuentes de corriente y llegar a este circuito mucho más sencillo. Y bueno, aquí creo que me estoy adelantando un poco en la explicación, pero lo que iba es de que estas fuentes las convertimos, ¿no? Las convertimos hasta llegar a este punto. Y aquí tenemos, ¿no? Cómo se convirtió. Solo fue utilizar la ley de Ohm
porque sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. En este caso teníamos el voltaje y resistencia. Y además hay que recordar que para transformar fuentes de voltaje a fuentes de corriente es necesario que la fuente de voltaje sea conectada en serie con una rama, ¿no? En este caso era esta de 10 ohms. Y por su otro lado, cuando esos son algo plus que voy a decir, cuando quieres transformar una fuente de corriente a una de voltaje, es necesario que la fuente de corriente esté conectada en paralelo con una rama. Y bueno, aquí se hicieron las conversiones, las transformaciones, y simplemente sumamos estas fuentes, ¿no? Las combinamos. De modo que nos quedó una fuente equivalente de 1 ampere y todas las resistencias en paralelo. Utilizamos el divisor de corriente y de ese modo calculamos la corriente I, o aquí como puse la corriente de la resistencia 4. Y así es como se solucionó este ejercicio. Bueno, espero que el video te haya sido interesante, te haya ayudado en tu aprendizaje, y cualquier duda, comentario, sugerencia, sabes que me la puedes hacer llegar a través de la caja de los comentarios. Con gusto te leeré y te ayudaré. Muchas gracias por ver mis videos, te veo en el siguiente.